Hermanos, buenas noches. Hoy es 20 de mayo de 2020. Vamos a dar comienzo a una iniciativa de la parroquia Santos Timoteo y Tito. El Ministerio de Liturgia se ha propuesto, con el apoyo del padre Rubén Darío Hernández, hacer una catequesis sencilla acerca de temas relevantes para la fe católica, una fe católica cristiana sana, la sana doctrina, la de nuestra iglesia, la que Jesucristo quiso fundar un buen día. Iniciemos con una lectura del capítulo 21 de San Juan, versículos 15 al 17. Dice aquí en la versión de la Biblia de nuestro pueblo: Cuando terminaron de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos? Él le responde: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Le pregunta por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Él le responde: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas donde querías. Ahí ya inicia el versículo 18. Bien, hermanos, ¿por qué hacemos énfasis en estos tres versículos? Aquí se da uno cuenta que el Señor, al ir al cielo, ahora que dentro de pocos días se celebra la ascensión, no quería abandonar su iglesia. Quería dejarnos un pastor, porque Él es el buen pastor, y un buen pastor no va a abandonar a sus ovejas. Por lo tanto, deja en manos de Pedro la tarea que Él inició. Y este Pedro no es ni más ni menos que a quien Él, desde el capítulo 1 de Juan, en el versículo 42, lo miró fijamente. Dice aquí: y lo condujo a Jesús. Jesús lo miró y dijo. En otras versiones dice: Jesús lo miró fijamente, como Él nos mira siempre. Y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, que significa Pedro. Porque el Señor, ya desde el principio cuando lo ve, decide que Él es quien va a ser su pastor, el que va a ser la cabeza de la iglesia, la cabeza visible aquí en la tierra. Porque el Señor, sabemos que ve adentro de nuestros corazones, Él ve más allá de lo que el hombre ve. Pues bien, si miramos en el Antiguo Testamento, en el capítulo 27 de Números, cuarto libro del Pentateuco y cuarto en su orden también de la Sagrada Escritura, vamos a ver por qué es importante para un pueblo que tenga su pastor, su líder. Dice así, Números 27:15. Moisés dijo al Señor: que el Señor, Dios de los espíritus de todos los vivientes, nombre un jefe para la comunidad, uno que salga y entre al frente de ellos, que los lleve en sus entradas y salidas, que no quede la comunidad del Señor como rebaño sin pastor. Coincidencialmente, Números 27, del 15 al 17, tal cual lo vimos en Juan 21, del 15 al 17. Una diosidencia. Nos damos cuenta que el Señor, desde el inicio de su plan de salvación, quiere que no tenga su iglesia, que no tenga su pueblo, una falta de guía, de cabeza, de pastor, de quien le apacentar, que lo alimente, que lo guíe, que le enseñe. Bien, miremos una cuarta cita bíblica, Mateo 16:18. Estas citas bíblicas deberíamos nosotros ya tenerlas fijas en nuestro corazón. Vamos a empezar con ese amor a la palabra. Dice aquí en Mateo 16:18: pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. Algunos dicen que aquí nació la iglesia. Aquí lo que es claro es que el Señor decide quién va a guiar su iglesia.
ni más ni menos que Pedro, aquel a quien más atacan las iglesias protestantes. ¿Por qué? Porque saben que si nos dejan sin pastor, ellas pueden dispersar a las ovejas. Estos son los falsos pastores, los de las demás denominaciones. La única iglesia verdadera es nuestra iglesia católica, a quien honramos y a quien en el credo le decimos que creemos en ella. La respetamos, es nuestra madre, es el cuerpo de Jesucristo. Vamos a Marcos 16:15, al igual que Mateo 16, aquí vamos a ir a Marcos 16:15. Ustedes pueden poner pausa y revisar en la Sagrada Escritura cada vez que quieran. Marcos 16:15. El Evangelio de San Marcos tiene 16 capítulos, entonces ya finalizando el libro, dice así, y les dijo, ¿quién? Jesús, antes de ascender, a los 11, ya no había 12, antes de nombrar a Matías, como está en Hechos de los Apóstoles en el primer capítulo, y les dijo, vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Cuando nosotros nos digan los de otras denominaciones e incluso hermanos nuestros dentro de la iglesia, que donde dice católica, la palabra católica no está expresamente dentro de la Biblia, eso es cierto, pero si vamos un poquito más adelante, católico significa universal. Esto viene de un latín que se derivó del griego católicos. Aquí no vamos a hacer etimología, catos y logos, pero esa es otra investigación más simple, es solo semántica. Aquí lo que vamos a hacer es ver qué significa católico. Católico es exactamente eso, universal. La iglesia de Cristo es universal y lo vamos a ver frecuentemente. En Marcos 16:15, vayan por todo el mundo, eso es universal, proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Esa palabra toda, que la vemos constantemente en las cartas de San Pablo y en las profecías y en los evangelios, es ni más ni menos que la intención del Padre. Cuando dice, la voluntad de Dios es que todos los seres se salven, que todos los hombres se salven. Esa es la voluntad, ese es el fin del plan de Dios. Ese es el catolicismo. Ese es el nombre de nuestra iglesia. No es un nombre puesto en una puerta, no es un nombre, no es una entidad jurídica como tal. Es la función, es la misión de la iglesia. Cada uno de nosotros debemos ser católicos como lo es la iglesia. Esa es la esencia de nuestra iglesia, del cuerpo de Cristo. Veamos otra cita bíblica, Efesios capítulo 2, del versículo 11 hasta el 18. Cuando empecemos a dominar la palabra del Señor es muy sencillo. Después de los Hechos de los Apóstoles, vienen las cartas de San Pablo, que son 13. La primera a Romanos, luego primera y segunda de Corintios, después viene Gálatas y de inmediato Efesios. Es fácil recordarla porque F viene delante del siguiente libro que empieza por F, Filipenses, Efesios, Filipenses. Es una forma de memotecnia muy sencilla. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 18. Un poquito largo, lo vamos a hacer así pronto. Por tanto, ustedes, los que en un tiempo eran paganos de cuerpo, llamados incircuncisos por los que se llamaban circuncisos de cuerpo, recuerden que entonces vivían lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a la alianza y sus promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros en la incipiente iglesia. Muchos de nosotros aún siendo partícipes de la iglesia, así estamos. Pero gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estaban lejos, ahora están cerca, por la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, el que de dos pueblos hizo uno solo, derribando con su cuerpo el muro divisorio, la hostilidad, anulando la ley con sus preceptos y cláusulas, reunió los dos pueblos en su persona, creando de los dos una nueva humanidad, restableciendo la paz. Y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando muerte en su persona a la hostilidad. Vino y anunció la paz a ustedes, los que estaban lejos, y la paz a aquellos que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, todos tenemos acceso al Padre
por un mismo espíritu. Veamos cómo la intención del Señor es reunir a toda la humanidad. ¿En dónde? En dos pueblos. ¿Cuáles eran? Los judíos y los gentiles, o los paganos. Para los judíos solo existían dos clases de pueblos, dos clases de seres humanos. Ellos, el pueblo elegido, y los demás, los paganos, los judíos, decían los gentiles. Entonces nosotros, también alguna vez que estuvimos fuera, actualmente tenemos el privilegio por esa catolicidad de nuestra iglesia, de que a nosotros nos llegó el mensaje del Evangelio. Por eso debemos dar gloria al Señor y hacer también la función misionera que hizo Pablo, llevar a las demás personas este mensaje del Señor Jesús. Veamos más adelante del capítulo 2, en el capítulo 3, versículo 3, una conclusión. Dice aquí en Efesios: fue por medio de una revelación como se me dio a conocer el misterio, tal como acabo de explicárselo brevemente. Es decir, lo que dijo San Pablo en los capítulos 1 y 2 de Efesios. Dice aquí: lean mi carta y comprenderán cómo entiendo el misterio de Cristo. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en las generaciones pasadas. Sin embargo, ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas inspirados, y consiste en esto: dos puntos. Que por medio de la buena noticia, los paganos comparten la herencia y las promesas de Cristo Jesús y son miembros del mismo cuerpo. Son miembros del mismo cuerpo. Vamos ya viendo esa palabra cuerpo. ¿Dónde está? Que la iglesia de Jesucristo es importante. ¿Por qué es importante? Porque es el cuerpo. Esto está en Colosenses capítulo 1, sé que está en el 24, pero también recuerdo que en el 18, dice aquí, versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para ser en todo el primero. Vamos al versículo 24. Como les digo, pueden poner pausa y revisar en su Sagrada Escritura, corroborar. Hay varias versiones, todas en síntesis dicen lo mismo, ¿no? Salvo aquellos hermanos que han decidido cambiar la palabra, como los testigos de Jehová, que con todo el riesgo asumen esa apostasía de cambiar la palabra, se atreven a esto, pero nosotros tenemos una doctrina sana. Dice aquí: ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces ya sabemos que el cuerpo de Jesucristo es la iglesia. Por tanto, la importancia de la iglesia es suprema, es fundamental, es básica para nuestra fe. No nos dejemos creer cuando algunos hermanos que están ausentes de la fe dicen: no importa que no tengamos iglesia, la iglesia no sirve para nada. Esto lo oímos cada rato de los protestantes: la iglesia no es la que salva. Es evidente que el que salva es Cristo, sí, pero en la iglesia se reconoce la esencia de Cristo, toda la divinidad. Las múltiples formas del Señor Jesucristo están en la iglesia, que es su cuerpo. Hermanos, entonces esta breve catequesis, enseñanza, en el nombre de Jesucristo y por la intervención del Espíritu Santo, que es el que nos guía y nos permite tanto compartir como entender, leer, es básica para nuestra doctrina, para que nosotros les transmitamos esto a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros cónyuges, a las personas que no creen en el Señor. Estamos en la obligación misionera como Iglesia Católica de llevar este mensaje. Este proyecto que tenemos de inicio de algunas charlas que se pueden extender un poco más, lo queremos presentar para que el Ministerio de Liturgia, con la anuencia del Padre, o él mismo decida en qué momento se pueda, no sé, subir al canal o presentar en los grupos, para que ustedes también los lleven a sus ministerios o a los ELBAs o a las comunidades, a las pequeñas comunidades. Seguramente que ustedes tienen otras ideas, no es necesario que una sola persona lo haga. Es importante advertir que es bueno que sea dinámico, que no sea tan leído. Cuando es la palabra de Dios es una belleza leer. No se va a cansar uno y no va a haber ni un solo error porque viene de una fuente segura. Pero si nos ponemos a leer de un libro
y no nos dedicamos sino a leer así textualmente, posiblemente aburramos a la audiencia o a los que estén viendo o escuchando este video. Por lo tanto, pidámosle al Espíritu Santo para que Él nos dé esa oportunidad de hacer dinámica la enseñanza y que también Él intervenga. Aquí faltó una oración, una alabanza, obviamente tenemos que practicar esto para que el Señor haga su obra de la manera más perfecta como Él quiere, alabándolo y con la intervención del Espíritu Santo, que al fin de cuentas es a quien le debemos rendir gloria, porque es el que nos permite en estos momentos entender y compartir esta breve enseñanza. Entonces lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche.